Buenos días, señor. Buen día. ¿Cómo te llamas? Fabián Mena. Mi nombre es Johan Zambrano. Nyogashute Mian Ofelia Salazar. My name is Valeria Cárdenas. My name is Diana Moreira. Yeah. I'm Hamza. I'm going to interview you today about the Ecuadorian health system and modern and traditional medicine. What did you study or are you studying? Well, I study medicine. I'm already a postgraduate student. I am making here in the Hospital Metropolitano a postgrad about to be an internist. I am a medical student and I'm finishing fourth year, 8th semester. Soy partera, socia, que realizo actividades en esta institución de Ampolla. Estudié la carrera de medicina. Yo me gradué como médico aquí en la Universidad Central. Luego hice una especialidad y una maestría en medicina tradicional china, en acupuntura. Luego hice una tecnología en medicina tradicional andina. Soy karateca, primer dan, y ahorita estoy estudiando mi especialidad en homeopatía de México. Pero ¿cuál es tu opinión sobre la medicina moderna? Yo creo que la medicina moderna enfoca la mayoría de sus esfuerzos, por no decir todos, en curar el cuerpo energético, el cuerpo físico. Pero eso es solo uno de los 5 cuerpos. Entonces, debe mucho en las emociones, en el espíritu, en la mente, porque el ser humano no es un carro, el ser humano no es una máquina, el ser humano siente, vive, y uno no está enfermo una parte, está enfermo la vida, la concepción de la vida. Entonces, yo creo que la medicina occidental se aborda al ser humano como una máquina, que es muy útil, que ayuda, pero no da soluciones. Por eso la mayoría de tratamientos en medicina moderna son crónicos. La mayoría de pastillas sirven para mantenerte en un estado para prevenir una posible enfermedad, pero no te cura el meollo, que es lo que puede causar la enfermedad. Entonces, yo veo que se queda muy corta en los cuerpos intangibles de la persona y en su vitalismo, en las soluciones vitales, que es lo que la medicina integrativa abarca, ¿no? Si vos tienes una ira, un resentimiento guardado, eso te va a enfermar, porque vives mal, respiras mal, se comienzan a secretar hormonas de forma crónica para el estrés, y eso a la larga va a enfermarte. Pero en cambio, si curas tu sentir, tu pensar, no tienes por qué enfermarte. Hay más que solo los cuerpos físicos. Claro, nosotros nos centramos solo en el cuerpo físico e inclusive a la psique nosotros le vemos desde un punto de vista físico y por eso solamente trabajamos de neurotransmisores que coges y al fin y al cabo te sedan, te mantienen funcional, pero no le dan una respuesta existencial al que está sufriendo. Y entonces, ¿de qué nos sirve una? Bueno, claro que nos sirve mucho cuando una persona está, digamos, tranquila o está sedada, pero no resuelve su conflicto. Y ese conflicto cada vez se interioriza y puede dañar más sustancias de los demás cuerpos, del energético, del emocional, del mental, que a la larga va a repercutir en el cuerpo físico. O sea, uno no está enfermo una parte o una sustancia, uno está enfermo la vida. Y esa es la que hay que sanar. Salud es vivir con la medicina, conectada con la naturaleza, en donde nosotros consumimos la alimentación que es combinada con la medicina. No es hecho por químicos, sino por la naturaleza que nos da. Sí, la enfermedad es un desequilibrio de la energía. Por ejemplo, un hijo que tiene mucha bronca con su mamá, que tiene mucha pelea. Entonces, si es que, y eso te va a enfermar a la larga, pero en cambio, si es que tú curas ese pensamiento, vas a curar el cuerpo. Bueno, ¿podría dar una estimación de cuántas personas usan la medicina tradicional? Aquí en Ecuador, Sí, en Ecuador. yo creo que el 80, el 90% de las personas, porque esta medicina es de las casas, de las mamás, de las abuelas, no es de médicos. También trabajos y cosas más fuertes, existen especialistas, por así decirlo, que son los yachaks, personas, hombres y mujeres de sabiduría, que practican esto después de haber tenido un caminar durante toda su vida. Pero entonces el 80% en las casas. Y yo creo que un 10 a 20% con yachaks, con hombres y mujeres de sabiduría. Son mucho. Sí.
Giramos hacia la derecha y vamos a ir a la orientación del norte, donde tenemos a la tierra, que es la energía, que es nuestro estómago, que es nuestro vaso, nuestro páncreas, nuestros músculos, nuestras glándulas, nuestro tejido adiposo también, que es el que guarda la energía. Total, casi 80% utilizan medicina occidental. Y el 20% estamos en esa lucha para dar a conocer que apliquemos la planta medicinal. En los partos, como nosotros atendemos los partos, ayuda para tener más contracciones. Solo utilizamos las hojas y la corteza. Entonces, y también es esta planta para la vaporización de las personas que tienen dolores del cuerpo, musculares, entonces se hace vaporizaciones. Utilizamos cuando las personas tienen dolores de rodilla, de la espalda o de cadera, entonces utilizamos las hojas vivas, así cortaditas, le ortigamos. Vamos ortigando muy poco, muy lento, poco a poco, enseñándole. Hacemos un té con otras hojas más y le hacemos tomar. Y es una sola cuando tienen infecciones intestinales y diarrea con sangre, se puede utilizar esta. Jeringue. Ali mari. Bishop shari. Es el rice, el arroz, ¿no? El arroz también. Ustedes lo van a tostar, el arroz lo tuestan, lo ponen no le ponen aceite, es como que lo tuestan, ¿no? Lo ponen a calentar y de esa manera cogen agua hervida, la calientan y ustedes ponen el arroz, ¿ya? Y tienen que licuar, ¿ya? Te licuas eso, ese brebaje que queda lo pones así tibiecito, lo colas, ¿ya? Y la persona tiene que tomar para las diarreas, ¿ya? Para que mejore este cuadro. Entonces, le ayudas con eso, lo hidratas, ¿ya? Con suero oral, ¿ya? Para que vaya mejorando el cuadro. I don't know if you have heard about chamomile water. Have they offered that here? If you have stomachache, for example, you know chamomile. Okay, that's fine. Here, if you have stomachache, people would probably just tell their children to have chamomile water. Or if you cannot sleep, you're having a lot of trouble with that, they would say just have chamomile water and stuff like that. And even me personally, I take, there's this plant called valeriana. So at night, if you're like kind of anxious and it's difficult for you to find a way to sleep, you can just drink that tea, for example. So plants are a big part of our culture, and we cannot, as medical students and like future professionals, you should learn how to integrate that. A patient comes to me
while I was in my rural year. I have to hear, and he told to me, and you see, I take like lemon with water and this, because you know that actually helped to me with the mal of the ojo, that is like a sickness that people actually here believe, you know, and you are like, okay, and that actually helped to you? Yes, and then they share their story and their tradition, and you do medicine with that, you know. ¿Cuál es la importancia de la medicina preventiva en su comunidad? Ya. O sea, yo soy mestizo, yo no soy indígena. Yo vivo aquí en Quito, en mi casa, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, dentro de mis abordajes epistémicos y de salud, al menos en mi casa, que es mi comunidad, nosotros practicamos karate, hacíamos aguas de hierba luisa con cebolla, con ajo, con cúrcuma, y tomábamos siempre, y tratamos de llevarnos bien con mi esposa, con mis hijos, no meter malas energías a la casa, energías de mentir, energías de estafar, energías de infidelidad, porque eso es energías de ambición excesiva, entonces eso te enferma. Entonces nos protegemos energéticamente, haciendo ejercicio, con la dieta, con cariño, saliendo a la naturaleza, entonces así nos protegemos en mi comunidad. When I put the seeder, because it is clean and don't sound. Here's límpiate, límpiate, límpiate. In the right side, because we have bubbles here, it's suffer, and you have to think in your life what things are make you suffer. For our population, it's very important that we learn about plants, and also there's a lot of traditions. Like, I know that it sounds kind of weird that I repeat this word a lot, but if you try to just tell a person or a patient that they should take a pill, and even if you try to explain it, they might not really get it, and they might trust more the shamans and the people that actually take care of their health. And made it important for the public system and even the private system too, in the terms of quality. Yeah. Because we know that the patient is just not a patient in terms of person, it's a war behind, you know, and you are who you are because of your belief. And you guide your life according to what you believe. And in the medical way, part of your healings is part of your belief too. ¿Qué hace cuando aparece una nueva enfermedad como la COVID 2 años pasados? Ya, los resultados que han tenido en los pueblos y nacionalidades con el COVID son excelentes. Pudiera pensarse que porque ellos tienen menos acceso a la salud, porque viven en comunidad, porque en sus casas no tienen tanto espacio como tenemos aquí en determinados lugares de la urbanidad, que iban a tener malos resultados y que iba a ser una hecatombe para ellos. Pero a ellos más bien tienen muy buenos resultados en el país. Inclusive hubo comunidades en las que no hubo muertos, en los que las personas tuvieron solamente cuadros leves, porque ellos primero trajeron recetas de su conocimiento, porque no es la primera vez que se enfrentan a pandemias fuertes, ahora que se llama COVID y todo esto, ¿no? Pero siempre han habido. Entonces ellos ya tienen un arsenal de remedios. Por otro lado, también ellos, van y con la ayahuasca, con el San Pedro,
los yachaks con el tabaco, hacen sus rituales y las plantas maestras les van diciendo cuáles son las plantas que sirven para sanar estos remedios. Entonces, hay algunos trabajos que te emplean la cascarilla, principalmente, que emplean el tilo, que emplean la ruda, que emplean la chucchuguasa, que son plantas y hacen macerados, hacen preparados, utilizan tabaco y eso sí ha servido para el COVID para que las personas de las nacionalidades y pueblos tengan excelentes resultados en salud. El COVID ese tiempo, igual mi hermanita misma, a ella había cogido fuerte mismo. Ella me dijo que ha sido, me estancaba, dijo, la garganta. Por eso algunas que creo que no avanzando, creo que ha fallecido. Y ella dijo que ella tomaba, dice, judas ahí acá, judas, y con sampo tierno hacía jugo, dice. Jugo hacía, eso le tomaba, dice, todos los días, como un litro, ese jugo de sampo tierno, haciendo jugo. A mí me parece lamentable que nosotros en Ecuador no apuntamos al conocimiento de ellos, más bien focalizamos todos los esfuerzos del Ministerio de Salud para traer vacunas, para las terapias de afuera, pero no para las terapias de adentro. Entonces, yo creo que hubiese sido bueno que nosotros veamos, y fruto de eso es que epidemiológicamente ellos han sabido salir mejor que las poblaciones urbanas. Los mayores resultados de mortalidad fueron en Quito, en Guayaquil, que son urbanos, pero no tanto en las comunidades, en poblaciones o provincias que son de mayoría indígena, como Chimborazo, como Bolívar, tuvieron excelentes resultados en el COVID. Muy interesante. Cuando estás en la universidad no la hablan como tal, ¿ya? No es tan profundizada, pero estos conocimientos a veces tú los llevas por familiares tuyos, ¿ya? O sea, tus abuelos, tus abuelas, tus padres. For example, when you are a student of medicine and you want to be a doctor and have the possibility of doing the practical, you have to do the rural year. That actually you go to the really farthest away places here in Ecuador where there is no like the city. It's like really very country. So there you don't always have water. You actually have the opportunity to know these different traditions, you know, like, and you are formed to be part of that. Rechazar totalmente, porque es importante también medicina occidental, bueno, tal vez por conocimientos, por ejemplo, en sistemas, manejos de sistemas, digamos lo que es las, ¿cómo se llama? De radiografías, digamos, eco, bueno, lo que es manejo del sistema. Entonces, eso es importante que combine con la medicina occidental, allá con los laboratorios y todo lo hagan, y nosotros lo curamos con nuestras medicinas. You know, we have the nephrology module. We know now there are some plants here that if you buy them and make the water thingies and the teas and stuff, it's not going to be good for her health. It's going to affect her renal function. But the ladies don't understand that, and they won't like just stop all the traditions if we don't really try to integrate the stuff that they want to do with what they really should do, right? So I think that's the reason why we're having this conversation. Diría que visiten a Ecuador, a la Amazonía en especial, para que
tengan esa experiencia de conocer plantas, saberes ancestrales y así aplicar. Y desde otra instancia piensan que no existe la selva. En verdad es así, pero la Amazonía ecuatoriana es un espacio muy pequeño en donde está lleno de medicina, lleno de vida, que tenemos que cuidar porque este pequeño espacio es como el pulmón del mundo, donde está repartiendo para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, desde otro país pensaría yo invitarles que nos vengan y conozcan y que también apoyen para todas las comunidades, organizaciones que estamos en ese cuidado de nuestra selva, que nosotros lo cuidamos, no talamos árboles, tratamos de sembrar para poder sacar la medicina. Entonces, espero que visiten mucha gente, muchos estudiantes y que valoren mucho a la selva, a la planeta mismo, porque eso es nuestra vida. Ustedes son, o sea, ese es el camino, porque el ser humano está harto de vivir como una máquina, de estar encerrado, de estar controlado, de estar sistematizado, de estar trabajando para pagar la hipoteca y luego para tener el seguro y jubilarse y luego morirse solo en un ancianato. Entonces la nota tiene que ir cambiando, porque el ser humano está hecho para más cosas. When you actually take interest and you make a review of the research that they actually are. And that is important because medicine is just not science, it's art and science. And in the public system, you have to take care, like taking decisions based on science. But taking decisions like based on science and in the art and tradition of your people, you're changing the world in the right way. Because you are taking people's heart and you are taking care of them in the right way of the science. But it's all a part of a same world. Yeah, I think that's beautiful.